Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Joseba Sirón Sáez, alcalde de Pamplona, Iruña. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Tienen o no tienen razón los comerciantes del centro, los comerciantes del casco viejo de Pamplona, a los que no les ha gustado demasiado los cambios en el tráfico, el plan de amabilización del ayuntamiento? Bueno, yo creo que en principio cuando una persona se queja, tiene dudas, tiene vértigo ante determinados cambios, tiene su punto de razón. Y seguramente desde ese punto de vista pues habrá que procurar seguir trabajando, seguir explicando mejor las cosas. Lo que yo sí también estoy convencido, si me permite, es que nosotros también tenemos la razón cuando pensamos que, bueno, pues que hay que incorporar una serie de cambios a la ciudad, que esos cambios muchas veces generan incertidumbres, pero que son procesos por los que ya han pasado otras ciudades antes que Pamplona, donde por cierto hay bastante retraso en este tipo de cuestiones, y al final se ha salido adelante y hoy nadie revertiría esos cambios. Por lo tanto, bueno, yo estoy tranquilo, seguimos trabajando, llevamos trabajando con los comerciantes y con el resto de sectores afectados desde hace mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo. Seguimos un guión. Quiero recordarlo además, empezamos el 4 de septiembre diciendo que íbamos a marcar un plazo de 6 meses de provisionalidad y hasta el momento seguimos al guión. Cuando acabe el plazo veremos los estudios, analizaremos la situación, hablaremos y trabajaremos con todos los sectores, por supuesto que sí. Pero los guiones a veces hay que cambiarlos porque no son lo que uno pensaba al principio. ¿Usted estaría dispuesto a cambiar algunas de las pautas que han decidido ir adelante después de escuchar a los comerciantes, a los vecinos, o no? Bueno, claro que sí. Es que, si empezamos por el principio, es que ya lo hemos venido haciendo. Nosotros hemos estado en permanente contacto con comerciantes, con vecinos, con transportistas, con peatones, ciclistas, con todos los sectores afectados. Y además podría incluso decir una serie de medidas que se han implementado ya antes y durante el proceso a propuesta o a resultas de trabajar con los negociantes, con los comerciantes. Por ejemplo, el acercamiento de la línea 12 al casco viejo fue una propuesta que salió precisamente de esas mesas de trabajo. El circuito Sarasate-García Castañón, también el retraso, la moratoria de 2 meses en la apertura del control de accesos al casco viejo, también los cambios que se han hecho en calle Juan de Labrit, también en la zona roja de la calle Sandoval, son resultas de todos estos trabajos. Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. ¿Qué opina de los carteles que durante estos días, esos carteles amarillos que hemos visto en muchos de los comercios, hemos leído la amabilización es desertización, gracias por venir, sabemos lo que te cuesta llegar? Bueno, yo en principio a mí no me parece mal nada. Quiero decir que me parece que están en su perfecto derecho de expresar, es libertad de expresión y desde ese punto de vista me parece bien, me parece justo. Lo que ocurre es que probablemente tendríamos que diferenciar un poco las cuestiones. Aquí tal vez con demasiada ligereza hablamos de amabilización y de comercio y yo creo que son dos temas que hay que segregar. Y además yo también quiero aportar datos. Concretamente, si hablamos del tema de amabilización, los datos que nos están llegando son muy buenos. Ha habido un aumento de aforo del 4% de peatones al casco viejo, por ejemplo, eso es un dato importante. Ha subido, según los índices que nos facilita Mancomunidad, ha subido el nivel de ocupación de las villavesas, del transporte urbano comarcal, algunos meses en cerca del 8%, y especialmente en las líneas afectadas y especialmente además en sábado, que es un día de compras. Pero eso no se ha acompañado de los datos positivos para los comerciantes, que dicen precisamente todo lo contrario, bueno, que han perdido. No, es imposible que digan lo contrario a lo que acabo de decir yo. De la misma manera... Sí, pero a usted esos datos le vienen muy bien. Los comerciantes no dicen lo mismo. Sí, son datos de amabilización.
son datos de amabilización que he dicho que hay que O sea, quiero segregar. decir, el hecho de que aumenten los transeúntes y los paseantes por las calles no quiere decir que esos paseantes vayan a gastar dinero en las compras, ni que uno vaya a comprar si no puede aparcar cerca, por ejemplo. Lo que sí quiere decir en cualquier caso es que el casco viejo de Pamplona no es un desierto, ni muchísimo menos. Yo creo que cualquiera que pasea por allí lo ve. Por eso decía que es importante segregar las dos cuestiones, porque sí es verdad que en el tema del comercio hay que hacer un trabajo específico. Y aquí también me permito recordar que, por ejemplo, un dato que yo creo que puede ser muy relevante es que saber, y creo que es algún dato que tenemos que saber todas y todos, que entre el año 2009 y el 2016 se han cerrado en Pamplona 356 comercios. 356, es decir, un 12% de la cifra inicial de comercios se ha cerrado desde el año 2009 aquí, que son índices equiparables, vamos a decir así, a los que se están produciendo en otras ciudades. Por ejemplo, en Vitoria el 5%, en San Sebastián el 8%, en Bilbao el 9% de comercios. En Pamplona estamos en el 12%. Es decir, que venimos de una tendencia que probablemente tiene un recorrido mucho más largo en el cual el comercio está sufriendo mucho. A día de hoy creo que es necesario y es justo saber que, por ejemplo, el índice de metros cuadrados que hay por cada 1.000 habitantes de grandes superficies es muy superior a nuestro entorno. En Navarra ahora mismo hay 458 metros cuadrados de grandes superficies por cada 1.000 habitantes. Sí, pero los comerciantes, insisto, le están diciendo al ayuntamiento Sí. que es directamente, es Sí. una causa directa No, pero- a la decisión en que usted ha tomado. Claro, pero los datos no es eso lo que nos dicen, porque yo estoy hablando del año 2009 en adelante hasta el 2016. Y, además de todo esto... O sea, los años de la crisis económica, me está usted diciendo. Claro, lo que quiere decir esto, que desde mi punto de vista, por supuesto, es que el tema de la crisis del comercio tradicional, ni es nuevo, ni empieza con la amabilización, ni siquiera se ciñe al centro, porque probablemente, y ha habido también estos días comerciantes del resto de barrios de Pamplona que se han manifestado en el mismo sentido. Y en cualquier caso, lo que sí me parece que hay que hacer es que esto sirva de revulsivo para seguir trabajando. Yo, desde luego, no vengo aquí ni trabajo en el ayuntamiento para polemizar con los comerciantes, sino precisamente para sentarme con ellos y trabajar en revertir esta situación que yo creo que atraviesa por una crisis de la cual, por ejemplo, tampoco se puede desligar el tema del comercio online, el cual sabemos datos de Pamplona que anda en este momento en torno al 30% y que puede subir hasta el 44% en el caso de la gente joven. Por lo tanto, yo creo, y es lo importante, que hay una crisis estructural, probablemente del pequeño comercio, contra la cual hay que luchar, y ahí, desde luego, los comerciantes van a tener siempre al lado a un ayuntamiento, además compuesto ahora mismo, en este momento, por unas fuerzas que siempre han apostado por el pequeño comercio. ¿Por qué dicen ustedes que la campaña de los comerciantes está impulsada por la derecha y está apoyada por el Corte Inglés? Bueno, yo no sería tan categórico, no conozco el trasfondo de la campaña y, a decir verdad, lo he dicho al principio, a mí me parece que los comerciantes, los que se han manifestado, son muy libres de manifestarse así. Ha habido otros comerciantes que se han manifestado en sentido contrario también. En redes sociales ha habido un debate, yo diría, muy interesante estos días. Hombre, están en su perfecto derecho, insisto, incluso el Corte Inglés está también muy en su derecho de alinearse con el pequeño comercio, aunque interiormente podamos pensar también que precisamente esa proliferación de grandes superficies también en el centro de Pamplona tiene mucho que ver con la crisis del pequeño comercio. Pero yo, desde luego, no seré yo quien cuestione esta campaña ni cualquier otra. Bueno, esto lo han dicho compañeros suyos en el ayuntamiento. Lo desconozco. Realmente lo desconozco. Si ha habido quien lo ha dicho, me imagino que tendrá sus razones y probablemente si se sentara en esta silla las explicaría mucho mejor que yo, que no he hecho tales manifestaciones. No las respalda. Ni las respaldo ni las dejo de respaldar. Debería conocerlas mejor, ¿no? Esto es lo que ha dicho. Si realmente el Corte Inglés respalda una campaña o simplemente el Corte Inglés se hace eco de una campaña que ya está en la calle. Yo creo que, en cualquier caso, me parece que es irrelevante. ¿Le ha venido bien o mal al comercio de Pamplona la existencia del Corte Inglés? Yo creo que los datos que desde un principio se manejaron en torno al año 2006, que es cuando se implanta el Corte Inglés en Pamplona, lo que han hablado es de que, o el sentido en el que apuntan es que la llegada de grandes superficies, en este caso el Corte Inglés, al corazón de la ciudad, a uno de los solares más privilegiados de Pamplona, desde luego no le hizo ningún favor al pequeño comercio del centro. Yo, por lo menos, tengo bastante claro que
que a favor no remo. Y yo creo que es algo además que comparten los comerciantes, porque yo también hablo mucho con los comerciantes y me lo comentan. O sea que si se fuera el Corte Inglés del centro, mejor. Bueno, pero como eso pertenece a la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que en este momento, pues no sé si merece la pena ir a ese tipo de consideraciones, ¿no? Yo creo que antes del 2006 probablemente había una situación y ahora hay otra. Achacar la culpa al Corte Inglés yo creo que sería también injusto. Yo creo que hay una serie de razones múltiples. Comercio online, hemos hablado también antes, probablemente la crisis, cambios de hábitos que hay en la sociedad, que precisamente lo que tienen que servir es, insisto, de estímulo, porque lo que no podemos hacer es dejar que colapse el pequeño comercio, que es el que genera riqueza, el que consume producto kilómetro cero, etcétera, etcétera. En Vitoria, en el centro, está el Corte Inglés, en Bilbao está el Corte Inglés también en el centro, en Eibar está el Corte Inglés. Y se mantienen los datos. Sí, a mí me lo han dicho comerciantes, incluso que en su momento les dijeron y les pusieron como ejemplo otras ciudades donde el Corte Inglés había servido para estimular, pero ellos mismos valoraban que en Pamplona el caso había sido el contrario. En cualquier caso, insisto, yo no quisiera focalizar aquí el problema del comercio en Pamplona como un problema bipolar entre el pequeño comercio y el Corte Inglés. Yo creo que es mucho más complejo. ¿Tiene usted constancia de amenazas a los comerciantes estos días? Ninguna. No tiene ninguna constancia. Y quien tenga constancia de amenazas lo que tiene que hacer es denunciarlo. Porque si no, pues tendremos que pensar que es un poco mentirijilla, ¿no? Pues nos han contado comerciantes de Pamplona que han recibido amenazas. Pues hay que denunciarlo. Eso hay que denunciar. Cualquier amenaza, cualquier intimidación hay que denunciar, y además estoy seguro de que encontrará en la policía, en policía municipal en primer término, el eco justo. No se puede amenazar, ni se puede coaccionar, ni intimidar, ni en un sentido ni en otro. Faltaría más. ¿Lo podría investigar el ayuntamiento o no? Si hay denuncias, se investigará, por supuesto que sí. ¿El plan de amabilización de quién es más responsabilidad, de usted o del concejal de Podemos Aranzadi, Armando Cuenca? El plan de amabilización. Hombre, el plan de amabilización es un plan que sale impulsado por un equipo de gobierno compuesto por 14 concejales, aprobado en pleno con el apoyo unánime del gobierno. Por lo tanto, es responsabilidad para lo bueno de todos, y si hay alguna consecuencia negativa, también, para que eso está por ver todavía. Yo sigo pensando que la amabilización va a ser muy positiva para la ciudad. Y por eso también es algo que creo que sus beneficios también pertenecen a todos. Las decisiones que se toman en el seno del equipo de gobierno pertenecen a todo el equipo de gobierno. ¿Han limbado ustedes ya asperezas? Sí, hombre, hace mucho tiempo. Bueno, hace no tanto, hace muy poco el señor Cuenca dijo que apoyaría los presupuestos con la nariz tapada. No sé si eso es... Fíjese usted, asperezas o lindezas. Hoy, por ejemplo, a la mañana teníamos junta de gobierno local. Hemos estado reunidos, estaba el señor Armando Cuenca, como el resto de concejales del equipo de gobierno. Yo creo que teníamos 12 puntos en el orden del día y los hemos aprobado todos, diría con unanimidad, no sé si ha habido alguna abstención o no. En fin, yo creo que las diferencias, que son muy normales y muy naturales en un equipo de gobierno a 4, pues son además muy saludables, y de lo que se trata es de que cuando se toman decisiones, esas decisiones pertenecen a todos y todas, y en este caso los presupuestos pertenecen a las 4 fuerzas del gobierno. Y desde luego, muy intransigente sería este alcalde si en un momento dado se pusiera exquisito porque alguien quisiera marcar perfil, si acto seguido va a votar que sí a los presupuestos, como ocurrió. Yo creo que lo importante es que se votaron favorablemente, se aprobaron, y son unos magníficos presupuestos además. No sé si en materia de cambios de tráfico, que todavía hay muchos ciudadanos que no terminan de ubicarse, que tal vez es cuestión de tiempo, cada uno de ustedes ha aportado su experiencia propia. Es decir, usted, ¿cómo va a trabajar? ¿Dónde vive y cómo llega a su trabajo? Bueno, yo vivo en la periferia de Pamplona, y me traslado a Pamplona en función de lo que voy a hacer, en función del calendario que tengo cada día. Cuando vengo a Pamplona por motivos personales, frecuentemente vengo en una moto que tengo hace muchos años. He venido también en transporte público en innumerables ocasiones, incluso también al ayuntamiento. Y cuando vengo por motivos de trabajo, pues valoro porque, por ejemplo, días como hoy, pues que tengo diferentes salidas, pues es difícil, además vengo acompañado, es difícil trasladarte en la moto o incluso en el vehículo particular.
En tales casos vengo con un vehículo del ayuntamiento. Y por ejemplo, desde su casa, desde Cizur Mayor hasta el centro de Pamplona, ¿se ha encontrado alguna vez, o de un tiempo a esta parte, un caos de tráfico en algún momento o no? ¿Reconoce que haya momentos puntuales en el centro de Pamplona? Bueno, tendríamos que ver qué entendemos por un caos. Desde luego que el cataclismo circulatorio que se anunció... Pues estar 10 minutos a parado en bombo- Príncipe de Viana, por ejemplo. No, a mí no me ha tocado y realmente creo que en una ciudad como Pamplona, si decimos que lo peor que le puede pasar a una persona que decide coger el coche e ir al centro es estar 10 minutos en el entorno de una plaza, y esto lo contáramos a otras ciudades, a ciudadanos de otras ciudades semejantes, Bueno, claro. se llevaría las manos a la cabeza. Claro, pero tampoco podemos comparar presupuestos de una ciudad a otra ni población. Estamos hablando de no tener habituales atascos y que ahora, según dicen algunos ciudadanos, pues los pueda haber más. Los puede haber que no los había antes, quiere decir. Eso es. Atascos nuevos que no Eso existían es, antes. sí. Pues yo diría que eso no se ha producido. De hecho, si el debate de la amabilización ahora gira en torno al impacto en el comercio, yo creo que es porque quien está realmente interesado en armar un poquito de jaleo con estas cosas ha visto que el cataclismo interestelar que habían anunciado con motivo de la amabilización no se ha producido. Y yo recorro esas zonas y muchas veces las recorro en horas punta. Y creo, hombre, el que diga que el tráfico es un continuo fluido sin detenciones de ningún tipo, pues desde luego está equivocado. El que diga que es un cataclismo, también. Y desde luego, quien diga que ese cataclismo se ha producido a raíz de la amabilización, yo creo que falta la verdad. ¿Tiene algo que decirles a los vecinos de Pío XII? Que en su momento también salieron a la calle, ahora parece que están un poco más callados, no lo sé. ¿Qué Bueno, sensaciones pues, tiene usted? Claro, pues de hecho conozco gente que vive en Pío XII, tengo familia incluso que vive en Pío XII y hablo habitualmente con ellos. Y yo lo que les he intentado transmitir desde el primer momento es la ilusión de ver que una calle que durante tanto tiempo, una avenida que durante tanto tiempo ha estado consagrada al tráfico, ha sido una mera entrada y salida de Pamplona durante mucho tiempo, va a ser dentro de poco tiempo un corredor sostenible que va a priorizar en primer lugar al peatón, en segundo lugar a la bicicleta, en tercer lugar al transporte público y en último término al vehículo de motor, sin imposibilitar ninguna de esas posibilidades. ¿Qué van a hacer para que quien no utiliza nunca la Villavesa, por ejemplo, empiece a utilizarla? Porque habrá muchos ciudadanos que por sus trabajos, que las zonas a donde se tienen que dirigir, pues no se puedan permitir el lujo de coger una Villavesa y tengan que ir a llevar por la mañana a los críos al colegio y volver a Yo creo trabajar. que Claro. el mejor favor que nos podríamos hacer todos a nosotros mismos y desde luego el que le podríamos hacer a la ciudad es que llegáramos a un paradigma, creo que además en la anterior entrevista se lo dije también, a un paradigma en el cual dejáramos de decir hoy que tengo tiempo voy en Villavesa, que fuera al revés, ¿no? Hoy que tengo prisa voy a coger la Villavesa. Y para eso hace falta mejorar el transporte público. Y yo creo que la utilización, el aumento en la utilización del transporte público, que además es lo que nos están dando los datos de Mancomunidad, yo creo que precisamente lo que pueden favorecer es un servicio más completo, más fluido y más extenso. En la medida en que haya más demanda, estaremos de acuerdo en que habrá pues, una oferta más ajustada. Y yo creo que eso es bueno. El futuro, desde luego, en Pamplona y en todas las ciudades pasa por esos parámetros, por el parámetro del transporte público, no el de llegar con el coche hasta el corazón de la ciudad. Vamos a hablar de aparcamientos. ¿Cuántos aparcamientos va a diseñar o se van a habilitar en lo que le queda de legislatura? Bueno, no lo sé. Concretamente, ahora mismo considero que en el centro de Pamplona hay una cantidad de aparcamientos suficiente para la demanda de vehículos que hay. Ocurre lo mismo en el entorno de Pío XII. Los estudios que nos dan desde Policía Municipal precisamente lo que dicen es que se puede prescindir de los aparcamientos que hay en Pío XII porque en las avenidas adyacentes hay un sobrante de aparcamientos, incluso en las horas más complicadas. En la tan llevada y traída amabilización que comentábamos antes, hay una cifra, 1.900 aparcamientos para vehículos privados en todo el perímetro del casco viejo, en aparcamientos. Hay otros tantos en los aparcamientos del ensanche. Yo creo que son suficientes. Si hicieran falta más, se harían más. Y de hecho, pues bueno, hay proyectos, incluso proyectos diseñados de anteriores legislaturas,
el aparcamiento, por ejemplo, para residentes en la calle Santo Domingo, que se podrían plantear, por supuesto que sí. En la zona de huertas, la zona de educación, ahí se va a habilitar. En la zona de huertas, la zona de educación, lo que está previsto, en principio, lo que yo decía de Santo Domingo, es la posibilidad de hacer un aparcamiento que se completara, aparcamiento para residentes, que se completara además con una gran dotación para el casco viejo, podría ser un polideportivo, y rematar con una plaza en superficie. Yo creo que sería muy interesante para el barrio y para Pamplona en su conjunto. ¿Se van a habilitar más zonas de pago, más zonas azules? Bueno, pues, ¿Qué va a pasar en la Rochapea? Probablemente haya que estudiar, porque siempre que se colocan, siempre que se cambia la modalidad de aparcamientos, sabe usted que se genera un efecto barrera, un efecto frontera en los barrios adyacentes. Ahora mismo probablemente la Rochapea, como primer barrio donde no hay zona azul, es donde se congrega los aparcamientos de otros barrios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Echabacoiz respecto de Mendevaldea, incluso San Juan, y lo mismo ocurre también en San Jorge. Son barrios que de alguna manera están pagando ese efecto frontera. Y sí es verdad que hay una demanda, a mí me ha llegado en numerosas ocasiones por parte de vecinos y vecinas, sobre todo de la Rochapea, que demandan la zona azul. Bueno, es algo a estudiar. Llegará tarde o temprano. Más tarde o más temprano llegará seguro, sí. ¿Qué va a pasar con las licencias de hoteles? Le voy a pedir que pisemos el acelerador, porque nos quedan 5 minutos de programa y quiero abordar otros asuntos. Las licencias de los hoteles, ¿hay masificación o no? ¿Qué pasa con el hostel del centro, el de Unzu, ahora que se ha abierto un hotel nuevo en la plaza del ayuntamiento? ¿Esa licencia se va a parar y no se va a poder abrir? ¿Qué va a pasar ahí? Yo, en principio, por supuesto, creo que, en primer lugar, que cualquier inicio de actividad económica en el casco viejo, como el resto de barrios, es una buena noticia. Y para mí, el que haya habido una empresa que ha valorado que un hotel en la plaza del ayuntamiento en este momento es rentable es una buena noticia, ¿no? Y lo mismo, esto es extensible para cualquier otra iniciativa semejante, incluido el hostel, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay también otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es que lo estamos viendo además en otras ciudades que nos preceden en este tema, que es el de la proliferación de alojamientos turísticos que además en muchas ocasiones están sin legalizar. Yo creo que eso es lo que hay que regularizar. No se trata de prohibir, sino se trata sobre todo y fundamentalmente de regularizar, porque si no, y usted me lo pregunta y yo le contesto, no tenemos en este momento un problema, pero si no tomamos medidas a tiempo, en un breve lapso de tiempo podemos llegar a tener un problema. Lo que hay que hacer es tomar esas medidas antes de que llegar a tener esos problemas. Y en este caso concreto, ¿va a evolucionar o no? ¿Esa licencia se va a paralizar y no se va a abrir? El del hostel. Es que desconozco, a ver, yo desconozco cuál es la situación concreta del hostel. Si hay una licencia que está de alguna manera solicitada y otorgada, eso es imparable. Eso es un acto administrativo por parte de la administración. Si no es así, no, habrá que ver en solicitud. situación. Yo lo que desde luego sí tengo claro es que cuando nosotros decimos y regularizamos unos apartamentos, la proliferación de alojamientos turísticos no es pensando en un proyecto concreto, estamos pensando a nivel de ciudad. Hablaba antes usted de Chabacoiz. ¿Qué va a pasar con esa zona? ¿Qué va a pasar ahora que parece que el tren de altas prestaciones va a echar a andar? ¿Cuál va a ser el punto estratégico para la estación? ¿Usted apoya que sea en el nudo de Chabacoiz o no? Bueno, vamos por partes. Yo creo que, en primer lugar, la situación a la que ha llegado el barrio de Chabacoiz responde a una chapuza, por llamarlo de alguna manera, que consistía en condicionar el futuro ciudadano y urbanístico de un barrio a la financiación de una eventual, posible, hipotética estación que durante muchos años no ha llegado. En los últimos tiempos se habló de que estuviera en marcha para el año 2015 y ya vimos que eso no ocurrió. Eso por un lado. Por otra parte, no cabe duda de que la situación, la ubicación de una estación de tren nueva, por ejemplo, en el entorno que estaba planteada, que supusiera o que permitiera eliminar el bucle de ferroviario y de Pamplona, sería una magnífica noticia, pero en eso el Ayuntamiento tiene poco que decir porque es competencia del Estado. Lo que nosotros sí queremos hacer es desligar el futuro del barrio del futuro de la estación de tren. Yo creo que eso es prioritario, porque lo contrario supone retrasar y, en último término, permitir que se siga degradando el barrio, y eso es algo que no se tenía que haber hecho. Por eso nosotros estamos trabajando ya en el barrio. Ahora mismo, bueno, el año pasado se procedió a la rehabilitación de parte del colegio de Nicas y Holanda, y ahora se va a proceder al derribo de la antigua fábrica de Argal. Pero es una buena noticia para el barrio. Es muy importante saber si va a haber esa estación ahí o no, bueno, a la hora de remodelar el barrio, ¿no?
Pero va a ser importante, usted... porque el proyecto inicial hablaba también de viviendas, hablaba también de unos ingresos por parte de las plusvalías que se podrían reinvertir en todo eso. Como usted comprenderá, si se va a poner o no la estación de tren allí es una decisión de Adif, es una decisión a nivel estatal a la cual este humilde alcalde tiene poco que ver. Bueno, pero tendrá una opinión, ¿le apetece o no que esté allí? ¿Cree que va a venirle bien? A mí me parecería que sería positiva la ubicación de la estación de tren, independientemente, por supuesto, del proyecto de tren de alta velocidad, que me genera muchas más dudas, pero la ubicación del tren en sí misma sería positiva por cuanto permitiría eliminar el bucle, y esto liberaría a Chabacoiz y al resto de barrios de la periferia, desde San Jorge Rochapea, Bustinchuri, etcétera, etcétera, de esa faja, ese corsé y esa barrera que supone la vía del ferrocarril. Por supuesto, sería una magnífica noticia. ¿Qué hacemos con el monumento a los caídos? Y me lo pregunta usted a mí. Se lo pregunto. Se lo preguntan muchos. Yo creo porque tienen ahí un tira y afloja en el propio equipo de gobierno. No, no es para tanto. Yo creo que se han hecho... Hay quien lo quiere tirar. Usted no sé si lo quiere tirar o no. Ahora te contesto. Se han hecho cosas importantes. Yo creo que el cambio de nombre, las exhumaciones, etcétera. Ahora estamos en otra fase. Ahora estamos en una fase de concurso de ideas, donde yo creo que gente que sabe mucho más, desde luego, del tema que este alcalde va a plantearnos sus proyectos y va a plantearnos, bueno, pues las posibles salidas. Si usted me pregunta a mí, a ver, ¿yo qué haría? Hombre, yo creo que no es imprescindible, ni muchísimo menos, tirar el monumento a los caídos. Yo siempre he dicho que todas las avenidas que en Europa terminan en una cúpula, y en Pamplona pues tenemos esa cúpula. Lo que sí creo yo que es imprescindible es la resignificación del edificio. Yo creo que eso sí es importante. Y en cualquier caso, en este momento el debate no es derribar, no derribar, sino realmente cuáles son las mejores ideas para ese entorno urbanístico, que es todo un entorno, no es solo la cúpula con las pinturas y la cripta, es todo un entorno que ahora mismo yo creo que es un espacio urbanísticamente fallido hasta cierto punto y que se puede recuperar para la ciudad. Y el concurso de ideas, más allá del debate sobre derribo o no derribo, va en ese sentido, es decir, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para la ciudad con ese entorno? ¿Qué sabe usted de unas denuncias sobre escuchas en el interior del edificio reveladas por la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz? Encontraron cables, encontraron micrófonos en una zona de acceso o propiedad del ayuntamiento. Lo que sé al respecto es que hay una denuncia de esa asociación a unos terceros que desde luego nada tienen que ver con el ayuntamiento, y en la cual el ayuntamiento se ha limitado a facilitar la información que se ha solicitado desde los juzgados. Y bueno, y por supuesto nosotros como espectadores de lo que pueda ocurrir, pues seguiremos con mucho interés todo el recorrido jurídico. ¿Qué es para usted la memoria histórica? Pues la memoria histórica, tanto a largo como a corto plazo, supone ni más ni menos que un instrumento de reparación para quien en su momento sufrió, y sufrió de manera injusta. Eso es para mí la memoria histórica, insisto, a largo y a corto plazo. Un instrumento de reparación, de alguna manera reparar a las víctimas para poder afrontar el futuro, pues bueno, pasando páginas hasta cierto punto, ¿no? Siempre quedará el dolor de quien sufrió, pero desde luego yo creo que la sociedad, si queremos reforzar la convivencia, la memoria histórica es un magnífico instrumento para superar todo ese dolor. ¿Qué le queda por hacer a usted como alcalde en cuanto a memoria histórica y reparación? Muchas cosas. Muchas cosas. No creo que sea algo que se pueda hacer en 2 años y medio de legislatura. Yo creo que mientras sigan habiendo familiares que lloran la pérdida de sus padres, abuelos, familiares, etcétera, siempre se puede hacer algo, y desde luego todas las víctimas tienen que saber que ahí este alcalde va a estar siempre y van a contar con su apoyo. 2 últimas cuestiones. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la sentencia que rechazaba los cambios en el modelo en euskera introducidos por el Ayuntamiento en 2 escuelas infantiles. Ustedes han anunciado que recurrirán. ¿Por qué? Porque creemos que nos asiste la razón. Porque ¿No le parece que está bien justificada esa sentencia? Bueno, hombre, pues podríamos entrar a valorarlo si usted quiere. No tenemos tiempo, solamente... ¿Por qué lo van a recurrir? ¿Por qué? Lo vamos a recurrir porque, entre otras razones, porque la sentencia dice que o cuestiona la capacidad, la potestad de este ayuntamiento para hacer cambios en un servicio que le es propio. Un servicio que puso el ayuntamiento
porque en su momento se estimó así, que teóricamente, al menos desde un punto de vista teórico, podría suprimirlo en cualquier caso, y hay quien parece ser que cuestiona el derecho a hacer cambios, y esto no tiene ningún sentido. Además, cuando en la sentencia se dice que la competencia compete a Gobierno de Navarra y Gobierno de Navarra lo está negando, está diciendo que no, que la competencia es del Ayuntamiento, aquí parece ser como que hay algo que no vemos claro, ¿no? Y en cualquier caso, insisto, creo que los cambios son justos, obedecen a los primeros cambios que se producen en la oferta en euskera en escuelas infantiles en 33 años y que lo único que pretendían era ajustar la oferta a la demanda real, que había una diferencia tremenda. La oferta municipal era del 10% y la demanda real, según los papeles de matriculación, está en torno al 38%. Por lo tanto, ahí durante muchísimos años se ha defraudado a en torno a un 28% de la población que quería matricular a sus hijos e hijas, y yo creo que eso hay que repararlo. Entiendo que haya sentencias, incluso que haya sentencias en contra, pero mi obligación y mi deuda, por así decir, mi compromiso, es con el acuerdo programático que me llevo a la alcaldía gracias a un compromiso también con la ciudadanía. Yo me debo sobre todo a eso. ¿Asume la nulidad del proceso para la contratación del técnico de participación del Ayuntamiento de Pamplona? El señor Floren Luqui. Sí, la sentencia es muy reciente y en cualquier caso se está estudiando por parte de los servicios jurídicos. Si al final, o porque se decide no recurrir desde los servicios jurídicos, o porque se pierden los recursos, esto es así, pues bueno, por supuesto que lo asumiremos. Lo asumiremos en el sentido de que ha podido haber un fallo procedimental, un error de forma o un fallo administrativo. O sea, este contrato no estaba dirigido a una persona, ni nadie ahí detrás que, no, y además, que cuidado, quisiera orientarlo como dice la oposición, ni la que ha pedido ya dimisiones. Ni la sentencia lo dice. Yo tengo la mala costumbre de leerme esos documentos. La sentencia no dice en ningún momento que hubiera trato de favor. Lo que dice es que tenía que haber habido 5 personas en el tribunal, una falló y se quedó en 4. Esto, por cierto, es algo que ha ocurrido ya en anteriores convocatorias, incluso en la legislatura anterior, y ello no generó ningún problema. Pero insisto, si al final de todo esto se dilucida que ha habido algún fallo procedimental, pues se reparará, se subsanará. En ningún caso, y la sentencia no lo dice en ninguno de sus puntos, puede considerarse que haya habido aquí un trato de favor o algo por el estilo. Nadie, la sentencia desde luego no lo dice. Señora Sirón, ¿se va a volver a presentar a las elecciones? Pues aquí es donde los políticos más bragados suelen decir aquello de yo estoy a la disposición de mi partido, ¿no? Nada, esa respuesta no ya vale, no nos gusta. Ya no vale. Eso pues, ya no va con la regeneración en la política. Créame si le digo que es algo en lo que todavía no nos hemos puesto a trabajar. Pero está a gusto, duerme bien. ¿Qué le dicen en casa? ¿Qué me dicen en casa? Bueno, en casa, pues no sé. Bueno, pues, si le hablan en casa, porque hay muchos que ya mis hijos están deseando que vuelva a la Icastola, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que aquí hay mucho que hacer todavía, hay mucho que trabajar. Mi compromiso con el cambio es total. Le queda año y medio a esta legislatura y de verdad le digo que no estoy todavía en disposición de decir eso porque el día a día realmente nos come. Pero si van a entrar en campaña, si ya están en campaña. No. Sí. Yo creo que quien tiene un poco más de tiempo libre que este alcalde probablemente se sienta en campaña. Desde luego, este alcalde no. En cualquier caso, yo creo que hay una doble reflexión que hacer. Primero, hay que ser presuntuosos. Primero, que la fuerza política que me nombró en la anterior legislatura cabeza de lista decida repetir. No hay que dar las cosas por ¿Pero sentadas. usted le apetece, sí o no? Y en segundo lugar, yo creo que también es algo que tengo que hablar en familia. Yo creo que la familia tiene mucho que decir de esto. ¿A usted le apetece o no? ¿A mí me apetece o no? Pues yo creo que habría que diferenciar los planos. Yo creo que personalmente, pues a lo mejor, yo creo que tener en esta vida una cosa que se hace bien es difícil, hacer 2 cosas bien es muy difícil. Yo creo que si algo hago bien es dar clases. Para mí el paso por la política es algo provisional, es algo eventual. No concibo la política como una forma de vida, como un modo de vida, sino como un servicio. Y llegado el caso, estaría dispuesto a repetir ese servicio si se dan las condiciones. Insisto, primero, que la fuerza política la respuesta, que me llevo, señora Sirón, es muy sencilla, ¿sí o no? ¿Le apetece o no le apetece? Si me apetece o no me apetece, pero es que no es tan sencillo contestar a eso, don Roberto Cámara. Yo creo que eso está sujeto, insisto, a una doble reflexión. Se ha vuelto muy político. Se ha vuelto muy político. Estoy contestando. Nos hemos pasado de tiempo. No me responde, terminamos aquí. Bueno, pues terminamos aquí. He intentado contestar a todas las preguntas. Creo de verdad que las he contestado.
a la próxima me tendrá que decir si sí o si no. Ya Venga, veremos. va, a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.